Bueno, señores, damos inicio entonces a la sesión en línea del día de hoy, 11 de junio del 2026. En el día de hoy, pues, así como las sesiones anteriores, dividimos la sesión en dos. En la primera parte revisamos la temática que vamos a compartir y en la segunda parte de la sesión hacemos dudas e inquietudes que tengan frente a la temática y a las evidencias. Entonces, veníamos hablando en las sesiones pasadas de los factores de riesgo a la salud y en la sesión pasada hablamos con respecto al monitoreo y seguimiento de esas características que podemos, digamos, medir para identificar si hay o no, digamos, la presencia de un factor de riesgo eh, a la salud. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar un poco eh, de la toma de muestras de agua y para eso la sesión de hoy va a estar enmarcada en el agua. Analicemos primero las características del agua para poder después adentrarnos un poco más en ese procedimiento que deberíamos realizar para poder tomar una muestra y garantizar que esa muestra o ese agua que estamos utilizando tiene unas características que permiten eh, su uso sin tener algún tipo de riesgo a la salud. Entonces, eh, quisiera compartirles inicialmente, hoy les quise traer algo diferente, así es que quiero compartirles este video que nos habla un poquito sobre eh, la contaminación del agua y esas prácticas que desarrollamos que podrían desencadenar algún tipo de afectación a este recurso. Entonces, le agradezco por favor ahorita que inicie, me confirmen si se escucha. ¿Se escucha? Sí, señor. No les escuché a ninguno de los dos. Sí, señor. Ok. Bueno, aquí los dejo con el profesor Superó. Superó es víctima de un terrible accidente ocasionado por gases contaminantes que provocan el calentamiento global. Desde ese momento, su vida cambiará para siempre. Charles Arturo, los recursos energéticos de la Tierra se agotan aceleradamente y el planeta está hecho un caos. Tu misión será aumentar la eficiencia energética. En adelante serás super recargado, el paladín de la energía sostenible. Ay, Virgen Santísima, los patrones no demoran. ¿Y ahora qué hago? Hace ya media hora que pedí un cuchuco de cucha y nada. De inmediato sale su plato, señor. Disculpe la tardanza. Silveria, apúrese con el cuchuco de cucha para la mesa 5, la cevichangua para la 7 y los chicharroncitos de ñame para la 10. Profesor, yo no doy más. O lavo platos o cocino. Vea que nos quedamos sin vajilla limpia. A ver, le ayudo, Silveria. Ay, profesor, ahora sí nos quedamos sin platos.
No se preocupe, Silveria. Al parecer tenemos asuntos más importantes que atender. Es hora de limpiar. Efectivamente, profesor, tenemos una emergencia. Se trata de una empleada de servicio sin conciencia ambiental que contamina el agua más de la cuenta. Esta señora no sabe todo lo que se debe hacer para depurar el agua residual en las plantas de tratamiento. Esta es una misión para el profesor Superó recargado. Y la cevichica. Con prontitud a la pata con nave pisada, a luchar por la eficiencia energética. ¡Alto ahí, malandrina energética! A ver, yo me llamo María, no soy madrina de nadie y solo hago aseo. Lo que quiero decir es que usted está haciendo mal las cosas. Venga, le cuento. El agua que llega a las casas a través del servicio de acueducto es usada para beber, para limpiar, descargar el inodoro, para bañarse, entre otras tareas domésticas. La mayoría de esas actividades al final deja agua cochina, que es desechada a través del sistema de alcantarillado de la ciudad. Esta agua residual es depurada en las plantas de tratamiento y devuelta a los ríos y lagunas, con mínimos niveles de contaminación. Pero si es limpiada, ¿cuál es el problema? ¡Ay, vamos! Hagamos un viaje al interior del sistema de alcantarillado para que nos entienda mejor. Mini reductores liliputienses activados. Nos encontramos en el interior del inodoro de la casa. Es cierto, ahí están los pañales de niño Pipe que boté esta mañana. Sigamos su recorrido hasta la planta de tratamiento. Esta es la primera parte de la depuración. En estas rejas quedan atrapados los residuos más grandes. Pasaremos a otro filtro, más pequeño, para atrapar los residuos de menor tamaño. ¿Y de dónde sale toda esa grasa? Esa grasa proviene de residuos como aceites de cocina, de carros, pinturas y tintes, que son vertidos en los desagües. Profesor, atención, nos dirigimos a las piscinas de decantado. Esta nave se dañó, vamos para el fondo. Tranquila, María. En esta fase, el agua se encuentra en reposo y por efecto de la gravedad y algunos agentes químicos, los residuos pesados se hunden. Así se eliminarán los sólidos. Y ahora solo quedan residuos biológicos. ¿Y los bichos qué son? Son bacterias y algas que se encargan de descomponer los residuos biológicos. El resultado de esa descomposición son unos lodos que se recogen y se usan como abono de cultivos. Profesor, vamos directo al río. Así es. El agua que usamos, libre de la mayoría de sus contaminantes, regresa a los ríos, disminuyendo el impacto ambiental. Ya entendí que entre menos agua contamine, más fácil será su limpieza. Ahora busquemos soluciones para que contamine menos. Hamilton, ¿está enterado de la situación? Estoy enterado, profesor. Y personalmente investigué una lista de consejos que... Yo sí le puedo decir cómo deja de contaminar el agua. Adelante, amigo, cuéntenos. Haga como yo, Cucho. Si no se baña, no contamina el agua. Si no lava ropa, pues tampoco. Y si no cocina, no lava platos. Y si no come, no ensucia. Fácil, Cucho. Atención, profesor. Ojo con estos consejos. En vez de arrojar los aceites de frituras al desagüe, viértalos en un tarro y deséchenlos a la basura, oiga. Al desechar residuos de pintura, grasas y aceites de motor, márquelos como residuos peligrosos y déjenlos en una bolsa aparte. Y no bote al inodoro la basura que pueda depositar en una caneca. Muchas gracias. Les prometo que seguiré sus consejos y buscaré otras formas de cuidar el agua. Se me ocurre, por ejemplo, no desperdiciar el jabón y mantener los sifones con rejillas para que no se cuelen los pelos y otras cosas. Muy bien, María. Ay, Dios mío, los patrones ya llegan. Ayúdenme, por favor. Para eso estamos aquí, María. Cevichica, ¿cómo vamos? Profesor, hemos aumentado la eficiencia energética un poquitico. ¡Hemos cumplido! Bueno, señores, ¿qué les pareció el profesor Superó? Súper interesante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vas a cumplir Pues aquí entonces vemos que... Sí, señor. vas a cumplir con las Con los- recomendaciones del profesor Superó? Sí, claro, porque digamos que desde, mejor dicho, eso empieza desde casa. Entonces, si estamos, digamos, lavando la loza, entonces, por lo menos yo hago que
cojo una servilletica cuando la coloco en la mesa. Esas servilleticas limpio bien los platos para que no se vayan residuos, pues, digamos, más allá del coladero. Y luego, en los aceites, cuando ya lo, digamos, frito y esto, la segunda, ya lo llevo en las botellitas y esas cosas. Acá en Bogotá hay un sitio en el centro comercial donde uno puede dejar hacen tratamiento, no sé, a los aceites y eso, entonces uno los lleva igual que las pilas, que las botellitas de amor, que son botellitas llenas de plástico. Entonces, todas esas cosas hay que implementarlas en la casa y pues enseñarle a nuestros hijos o a la familia, pues para que no lleguen toda esa contaminación a, pues a los ríos, a los mares, que es donde también llega. Y es más fácil la limpieza a las aguas residuales. Ese es mi punto de vista. Ok. ¿Alguien más? Efectivamente, bueno, les quería traer este video un poco diferente al que siempre les he traído, pues buscando o mostrándoles que muchas veces los mensajes ambientales también se pueden compartir, digamos, de una forma un poco más jocosa y que permita de pronto llegar el mensaje, ¿no? Eh, Ahora sí, a lo que veníamos. Con respecto a la contaminación del agua, en muchos casos, esta frase, digamos, de cajón, que siempre escuchamos de que el agua se contamina, no la tenemos como una percepción de lo que podría ocasionar esa contaminación del agua a nosotros. Inclusive, no tenemos, digamos, la idea de lo que nosotros estamos haciendo pueda producir dentro de esos recursos naturales relacionados precisamente al agua. Por eso les quería traer el video de forma inicial para que identificaran cómo a veces nosotros desde la casa también contribuimos de forma significativa y que no solamente bajo la visión de muchas personas donde el culpable de la contaminación de esos ríos, lagos, lagunas o cualquier tipo de cuerpo de agua está relacionado a actividades industriales únicamente, sino que lo que nosotros estamos, digamos, contribuyendo también aumenta significativamente esa contaminación que se podría producir causada pues precisamente por los usos que nosotros le damos al recurso. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, esta contaminación parte en este complejo círculo donde nosotros utilizamos el agua, ¿sí? Hacemos uso del recurso mediante diferentes usos. Aquí en Colombia, en el decreto 3930 del 2010, que fue compilado en el decreto único del sector ambiente en Colombia, se establece que los usos del agua son: 1, humano y doméstico; 2, preservación de flora y fauna; 3, agrícola; 4, pecuario; 5, recreativo; 6, industrial; 7, estético; 8, pesca, maricultura y acuicultura; y 9, navegación y transporte acuático. Según según el decreto que les mencionaba ahorita,
está relacionado entonces a que cada una de las actividades que nosotros hacemos tienen una relación directa con este recurso. Entonces, al momento de yo tomar una cantidad de recursos para estos usos que les acabo de mencionar, voy posteriormente a producirle unos cambios que podrían ser físicos, químicos o microbiológicos, dependiendo del uso que yo le esté dando al agua. Esos cambios físicos, químicos o microbiológicos, digamos que cambian significativamente las características iniciales de ese recurso, y a eso le llamamos contaminación del agua. Y es entonces esta contaminación la alteración de cada una de sus características, ya no siendo un recurso, digamos que útil para llevarlo a esos usos. Por ejemplo, si yo tomo una cantidad de agua para una piscina, por ejemplo, luego de que la utilizo, eso es un uso recreativo, pero luego que la utilizo, ya sus características físicas, químicas y microbiológicas van a cambiar. Por lo tanto, ya yo ese agua, luego de utilizarla en la piscina, no la voy a poder volver a utilizar para consumo humano, por ejemplo. O, por ejemplo, en el uso agrícola, porque las características físico-químicas y microbiológicas no permiten entonces que yo le dé un uso posterior a las aguas pues, que había utilizado. En algunos casos, estas alteraciones, digamos que son compatibles para un uso posterior y se da algo que se llama reuso. Pero esto depende entonces de la compatibilidad de los dos usos. Por ejemplo, yo no podría considerar que voy a utilizar un agua que se dio un uso industrial para luego decir que la voy a utilizar para consumo humano, debido a que las características no son compatibles, teniendo en cuenta pues la alteración que sufrió el agua dentro de ese uso industrial. Entonces, cuando hablamos de contaminación del agua, y eso creo que lo hemos repetido muchísimas veces, estamos hablando de la alteración de las características o de los cambios de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua. En ese momento, ese agua entonces, cuando ya no me sirve, cuando ya no es útil, cuando ya no le puedo dar otro uso, pasa entonces a ser un agua servida o residual y por lo tanto es sujeta a realizar un vertimiento. Un vertimiento entonces es ese momento en el que yo ese agua la llevo a otro cuerpo de agua, la llevo al suelo o la llevo al mar. Desde ese momento ya entonces estoy devolviéndole ese agua, pero con unas características totalmente diferentes a las que yo la tomé para poderla utilizar. Por esto, antes de hacer ese vertimiento, entonces, para evitar esa contaminación, hay unas actividades o unas acciones que permiten que esas características físicas, químicas y microbiológicas no sean, digamos, contraproducentes para el receptor de esas aguas residuales luego de utilizadas. Y ahí entonces hay unas plantas de tratamiento de aguas residuales que lo que permiten es entonces disminuir considerablemente esa alteración o ese cambio que nosotros le hicimos al momento de utilizarla para poder entonces ahí sí devolverla al ambiente
con unas condiciones unas condiciones tales que el ambiente las pueda recibir y se pueda, digamos, dar un proceso de regeneración. Entonces, digamos que cuando se da este vertimiento, en muchos casos lo hacemos entonces a un cuerpo de agua natural. Nosotros, por ejemplo, no sé, estamos en Bogotá, por ejemplo, el agua residual entonces recorre, hablando del uso doméstico, el agua sale, perdón, el agua sale de la casa mediante un vertimiento a una red de tuberías que le llamamos alcantarillado, y de ahí llega entonces hasta un lugar donde se hace un tratamiento para una posterior disposición final a un cuerpo de agua receptor que, si no estoy mal, es el río Bogotá. Desde esta perspectiva, nuevamente ese agua llega a ese cuerpo de agua que digamos que tiene contacto entonces con un recurso que no ha sido, digamos, utilizado, y se convierte entonces en un agua disponible para yo comenzar a desarrollar un uso posterior. Si se dan cuenta, cuando el agua llega a esos cuerpos de agua receptores, este agua en esos cuerpos de agua también es tomada para luego realizar entonces un nuevo ciclo. El problema está en que entre el vertimiento contenga mayores contaminantes, entonces la contaminación de los cuerpos de agua es mayor, y en el momento de utilizar ese recurso dentro de esos cuerpos de agua, voy entonces a estar inmerso dentro de un factor de riesgo. Tal es el caso de lo que les comentaba en la sesión pasada, por ejemplo, de esos microorganismos que pasan todo este ciclo, ¿verdad? Utilizamos el agua para consumo humano, por ejemplo, no las tomamos, vamos al baño, resulta que ahí va el microorganismo, nosotros vamos al baño, descargamos el inodoro, ya el agua tiene otras características porque tiene la presencia de unos microorganismos. Ese agua entonces es vertida a la red de alcantarillado, y la red de alcantarillado lleva entonces ese agua hasta un cuerpo de agua receptor que va entonces a ser contaminado con esos microorganismos. Y de ahí, nuevamente, tomamos agua de ese cuerpo de agua y le damos nuevamente un uso. Y allí entonces el microorganismo aparece dentro de nuestro cuerpo, entre comillas, de forma mágica. Entonces, si se dan cuenta, dentro de todo este ciclo, esa contaminación del agua, digamos que es un factor de riesgo bastante preocupante, porque digamos, su probabilidad es muy alta con respecto al consumo, por ejemplo, humano, o al uso estético, o al uso agrícola, o al uso pecuario, o al uso recreativo, porque nosotros pues tenemos contacto directo con estos cuerpos de agua que fueron utilizados como receptores de vertimientos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Los escucho.
Bueno, parece que no hay preguntas ni comentarios al respecto. Entonces, teniendo en cuenta ese ciclo, hablemos entonces de qué es ese agua, de qué es lo que tanto nos hablan frente a ese recurso natural. El agua es un líquido inodoro, incoloro e insaboro que está compuesto por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, y que, digamos, es uno de los recursos naturales a los que más dependemos los seres humanos para poder sobrevivir. Se dice que una persona puede demorar mucho tiempo sin comer, pero tan solo puede demorar aproximadamente 3 días sin tomar agua. Entonces, fíjense la importancia que tiene el recurso para la vida de nosotros. Ojo, sus características principales es que es inodora, quiere decir que no tiene olor; incoloro quiere decir que es transparente totalmente; e insaboro quiere decir que no tiene ningún tipo de sabor. Ojo, nosotros digamos que consideramos el agua como dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pero al momento de su consumo vamos a encontrar algunos iones presentes dentro de esta sustancia. Perdón. Vamos a encontrar algunos iones que no van a tener ningún tipo de afectación a nuestra salud. Por lo tanto, nosotros normalmente no consumimos H2O, consumimos el agua más algunas sales que se encuentran dentro de la misma. Una práctica común para poder determinar esas sales es tomar el agua y llevarla hasta el punto de ebullición. Si se dan cuenta, nosotros podemos hervir el agua se va a evaporar, y en la parte de debajo de esa olla o de ese contenedor vamos a encontrar una sal, producto pues de todos esos iones que se encontraban dentro del agua. Entonces, teniendo en cuenta esto, ese agua la podemos encontrar en 3 estados, que es en el estado líquido, que es la que consumimos; en estado sólido, que le llamamos hielo; y en estado gaseoso, que le llamamos vapor. Estos 3 estados los podemos encontrar de forma natural en la Tierra. Por otra parte, dentro de esas características físicas encontramos que en cuanto a la densidad, a diferencia de la mayoría de las sustancias, el agua es más densa en estado líquido a 4 grados centígrados, y el hielo es el menos denso, por eso flota dentro del agua. Por otra parte, otra de sus características es que el agua absorbe o libera grandes cantidades de calor con una mínima variación de temperatura. Quiere decir que esto estabiliza el clima y la temperatura corporal. Asimismo, este líquido tiene un punto de congelación de 0 grados centígrados y un punto de ebullición de 100 grados centígrados al nivel del mar. Finalmente,
en su forma pura es incolora, es inodora y es insípida, como les había dicho anteriormente. No tiene ni color, ni olor, ni sabor. En cuanto a sus características químicas, el agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido, lo cual facilita reacciones químicas y transporte de nutrientes. Por otra parte, su estructura en forma de B tiene un polo negativo, que es el oxígeno, y un polo positivo, que es el hidrógeno. Tiene un potencial de hidrógeno de 7, quiere decir que no es ni básica ni ácida, sino neutra. Las moléculas se atraen entre sí y se adhieren a otras superficies. Esto pues causando entonces cohesión y adhesión. Una de las características también importantes es que la cohesión crea una película en la superficie que permite que pequeños insectos floten sobre ella. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que algunos grillos, algunos insectos pueden caminar por encima del agua debido a la tensión superficial que tiene la sustancia. Y finalmente, en cuanto a la capilaridad, el agua sube por tubos espacios estrechos, como las raíces de las plantas, y desafía la gravedad. Digamos que tiene la particularidad de poder subir sin tener en cuenta la atracción del centro de la Tierra, que es la fuerza pues, que constituye la gravedad. Entonces, este agua la podemos, digamos que, bueno, para este momento les quería mostrar tres tipos diferentes. El agua cruda, que es ese agua natural que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento. El agua potable, que es aquella que podemos consumir teniendo en cuenta pues las características físicas, químicas y microbiológicas en cuanto a las condiciones señaladas en el decreto 1575 del 2007, y la cual es apta para el consumo humano. Esta se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal. Finalmente, cuando hablamos de aguas hervidas, hablamos de residuos líquidos provenientes de los diferentes usos, ya sean doméstico, comercial, industrial, en la cual pues cambia todas sus características originales y por lo tanto ya no es útil para desarrollar un uso posterior. Entonces, con respecto a estas características, es importante entonces analizar un término bastante importante y es la calidad de ese agua, y es la que, digamos, nos concierne a nosotros con respecto a la posibilidad de convertirse en un factor de riesgo. Y cuando hablamos de calidad de agua, hablamos entonces del resultado de comparar esas características físicas, químicas y microbiológicas del agua con respecto a las normas que regulan esa materia. Aquí en Colombia, nosotros contamos con un sistema
para la protección y control de esa calidad del agua para consumo humano mediante el decreto 1575 del 2007. Este sistema lo que hace es garantizar entonces que las características del agua que estamos consumiendo sea apta o sea que no se convierta, pues así decirlo, en un factor de riesgo a la salud. Este sistema está en cabeza del Ministerio de Salud con el Ministerio de Ambiente. Hay las autoridades sanitarias locales también hacen, digamos que, presencia dentro de este sistema y lo que hacen es garantizar que el agua que se consume en Colombia no afecte la salud de los pobladores. Dentro de esta calidad, entonces, para poderla determinar, lo que nos interesa es entonces determinar las características, tanto físicas como químicas, como organolépticas y microbiológicas, para poder determinar entonces si ese agua cumple con las condiciones establecidas en Colombia para su consumo. Les voy a compartir entonces un video que habla sobre estas características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas. Les agradezco, por favor, si de pronto el video no se escucha, me confirmen cuando le ponga play. Y se escucha, profe. Características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas del agua cruda y tratada. El agua tiene unas características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas que permiten determinar la calidad de esta. Dependiendo de los valores que se obtengan en la medición de dichas propiedades, se puede establecer si un agua es potable, cruda, tratada, entre otras. De acuerdo a Rafael Marín Galvin, en su documento Características físicas, químicas y biológicas de las aguas, se pueden resaltar las siguientes propiedades. Características físicas. Temperatura. La temperatura de un agua se establece por la absorción de radiación en las capas superiores del líquido. Las variaciones de temperatura afectan a la solubilidad de sales y gases en agua y en general a todas sus propiedades, tanto químicas como microbiológicas. Color. El color de un agua se debe a sustancias coloreadas existentes en suspensión o disueltas en ella, materias orgánicas procedentes de la descomposición de vegetales, así como de diversos productos y metabolitos orgánicos que habitualmente se encuentran en ellas, coloraciones amarillentas. Además, la presencia de sales solubles de Fe y Mn, aguas subterráneas y superficiales poco oxigenadas. También produce un cierto color en el agua, olor y sabor. El agua pura es inodora e insabora. Sin embargo, las fuentes de sabores y olores en un agua responden a dos orígenes, naturales y artificiales. Las primeras incluyen gases, sales, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos y compuestos procedentes de la actividad vital de los organismos acuáticos. Los compuestos productores de olor-sabor de origen artificial pueden ser también orgánicos e inorgánicos y están probablemente más definidos, al poder identificarse la fuente concreta productora del problema. Turbidez, transparencia. La presencia de materias en suspensión, arcilla, limos, coloides orgánicos, plancton y organismos microscópicos da lugar a la turbidez en un agua. Estas partículas de dimensiones variables desde 10 nanómetros hasta 0,1 milímetros se pueden asociar a tres categorías: minerales, partículas orgánicas húmicas y partículas filamentosas. Características químicas. Residuo seco. El residuo seco indica la cantidad total de sales de un agua: SO4 2-, HCO3-, Cl-, NO3- y Ca2+, Mg2+, Na+, K+. Conductividad.
La conductividad es producida por los electrolitos disueltos en agua y en ellas influyen terreno drenado, composición mineralógica, tiempo de contacto, gases disueltos, pH y todo lo que afecte a la solubilidad de sales. pH se debe al equilibrio carbónico y a la actividad vital de los microorganismos acuáticos. Respecto a lo primero, la secuencia de equilibrios de disolución de CO2 en un agua y la disolución de CO3 e insolubilización de HCO3- determinan el pH de un agua. Compuestos de azufre. Los principales compuestos azufrados presentes en un agua son H2S, S2-, SO3, S2O3 y SO4 2-. Compuestos fosforados. El P de un agua procede de disolución de rocas y minerales, lavado de suelos en los que se encuentra como resto de actividades ganaderas o agrícolas y aguas residuales domésticas. Los detergentes domésticos, tripolifosfatos, aportan el 50% del P presente en los vertidos urbanos. Metales en el agua. El agua puede presentar concentraciones de aluminio, antimonio, arsénico, boro, cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, sodio, selenio, entre otros. Compuestos orgánicos. Las materias orgánicas que puede contener un agua son muy numerosas y variadas, habiéndose aislado más de 1000 compuestos orgánicos diferentes en un agua mediante técnicas de alto poder de separación. Bueno, señores, entonces si se dan cuenta, dentro de todas estas características, digamos que nosotros podemos determinar entonces la posibilidad del consumo del agua, teniendo en cuenta pues el riesgo que ocasiona la presencia de alguno de estos contaminantes y que podría, digamos, afectar de forma muy considerable la salud. Dentro de esto, quisiera comentarles un caso, por ejemplo, de la presencia de algunos metales pesados dentro del agua. El caso, por ejemplo, de las zonas mineras en Colombia, donde el uso indiscriminado de mercurio para poder hacer la separación de esto, del mercurio del oro con la plata, y la purificación del oro como tal, hacen pues que estos metales pesados vayan al agua y se dé la presencia de este metal pesado, lo que ha traído consigo, por ejemplo, en las zonas rurales del sur de Bolívar, se ha encontrado la presencia de algunas enfermedades, como por ejemplo hidrocefalia, malformaciones genéticas causadas por estos metales pesados, que al momento de hacer, digamos, el aprovechamiento de estos minerales en el suelo, realizan vertimientos, digamos, sin ningún tipo de tratamiento, y ahí, digamos que el consumo, digamos que normal de algunos recursos hidrobiológicos, por ejemplo, especies como el bagre, que son especies biológicas bentónicas porque se ubican en el bentos del río y que por sus características pues no distinguen, y al momento de su alimentación pues consumen este tipo de metales y es transmitido, digamos, de forma muy considerable dentro de la población, lo que ha causado pues ya unas alertas de salud pública desde hace bastante tiempo en Colombia,
en diferentes zonas del país. No sé si tienen algo que aportar, algo que preguntar, algo que decir. Los escucho. Una pregunta, profe. Sí. Digamos, porque a veces su merced dice que el agua no tiene sabor, pero Ujú. sí se siente a veces a ver, hay aguas que saben, no sé, son, ¿cómo decirlo? Eh, Uno toma un agua y dice, ay, rica esa agua, pero hay otras que no sé, no se siente tan agradable el sabor. A veces ha pasado que saben a remedio, perdón. Entonces, esa es la pregunta. Si no tienen sabor, porque si a veces se siente el sabor en el agua. A veces uno toma el agua y dice, oye, esta agua está rica, pero si tiene un sabor, no sé, no sé, el agua es como el sabor de cuatro, no se puede describir, pero, pero sí tiene un sabor, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí le he sentido, yo tomo mucha agua, pero digamos que sí le he sentido a ciertas aguas Bueno, un sabor. digamos que esto está relacionado a la presencia de algunos iones, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, del agua subterránea, la presencia de hierro y magnesio. Eh, el sabor, eh, el sabor que tú dices está rico o no está rico, depende principalmente de los iones que hay en el agua en ese momento, ¿sí? Inclusive en algunos casos, la presencia, por ejemplo, de cloro en concentraciones que nosotros podemos recibir hace entonces la diferencia entre una y otra. Y el cloro se utiliza principalmente como un desinfectante del agua, pero en algunos casos se siente inclusive el sabor. Creo que la clase pasada estábamos hablando de que en algunas ciudades consideraban que nosotros los costeños, el agua de nosotros era diferente y es precisamente por la presencia de algunos iones que permiten que cambie considerablemente el sabor. Y depende más que todo de la fuente de donde se capta el agua para el acueducto o para la empresa embotelladora de agua. ¿Sí estamos? Sí, señor. Ok. ¿Alguien más? Edward, no te escucho. ¿Ustedes escuchan a Edward? No, señor. Ah, ok, yo pensé que era yo. Vamos a ver si por aquí. Edward, ¿será que puedes escribirlo, por favor? Cuéntanos qué era lo que nos ibas a comentar. Ok, el tema de vertimientos.
Profe, yo tengo otra pregunta. Vamos a esperar que Edward termine de escribir su pregunta y ya vamos contigo. Ok. Ok. Edward nos comenta que en su ciudad, que es Cali, algunas constructoras realizan vertimientos directos al río principal de la ciudad. Y esto es algo muy común en Colombia, Edward y compañeros. Es muy común encontrar algunas actividades que, entre comillas, no generan algún tipo de impacto significativo. Y esto nos está, digamos que, afectando considerablemente la gestión en Colombia. Eh, Desde hace algún tiempo, la normativa ambiental se establece dependiendo de las actividades económicas que se realicen y teniendo en cuenta, digamos que los impactos significativos que esto generen. La actividad de construcción no es considerada una actividad con impactos muy relevantes, sino que por el contrario es una actividad considerada con pocos impactos. Esto hace que algunas de estas empresas realicen este tipo de vertimientos que en muchos casos, digamos que afectan significativamente esos cuerpos de agua y que no tengan ningún tipo de consideración en cuanto al tratamiento de los vertimientos antes de ser dispuestos a estos cuerpos de agua. Esto ha causado, digamos, algún tipo de afectación a muchos recursos naturales en Colombia. Un ejemplo similar a lo que comenta Edward es, por ejemplo, aquí en la ciudad ni siquiera fue una empresa particular, sino que fue todo el agua residual de la ciudad de Cartagena iba a la Ciénaga de la Virgen, que es una ciénaga eh, que está conectada al mar y que por la cantidad de vertimientos que se hicieron, perdió, digamos que el 90% de sus recursos eh, naturales. O sea, ya, por ejemplo, se afectó todas las especies de peces que habían en el lugar, inclusive todo el tema de aves que vivían en ese ecosistema también fueron afectados por los vertimientos que se hicieron, pues por la ausencia de peces en el lugar, la afectación también, digamos, de ese cambio de las características físico-químicas y microbiológicas, hizo entonces que por allá en el 90 y algo, 2000, por ahí en esos años, viniera un proyecto internacional y realizaran, digamos que, un intercambio de aguas entre el mar y esa ciénaga para poderlo, eh, digamos, recuperar. Entonces, en muchos casos, algunas industrias, inclusive el mismo sector público, está haciendo, digamos que, algunos vertimientos que luego de los años nos damos cuenta que afectan considerablemente cada uno de esos ecosistemas y que no solamente cambian las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, sino que todo lo que genera en su conjunto ese recurso natural, a lo que, pues desde el punto de vista ambiental llamamos servicios ecosistémicos, son afectados considerablemente por este tipo de acciones. Gracias, Edward, por compartirnos tu experiencia. Cindy, tenías una pregunta.
Sí, sí, señor. No, era para complementar lo que el compañero también dijo. Yo vi una noticia en Cartagena, no sé si es cierta o falsa, de unos vertimientos de una empresa y fue porque una señora pues nadaba, no sé, y tuvo una bacteria y perdió no sé qué parte o qué extremidad perdió, entonces no sé si es cierto. Entonces quería complementar con eso. Este, Otra me vas a preguntita. meter en un lío, Cindy, porque después esto queda grabado y dicen el instructor Julio Torres allá en Cartagena dijo, pero sí les voy a decir algo con respecto a lo que acabaste de decir. Ok. Yo creo que si ustedes vieran las características, que es otra cosa que tampoco controlamos de forma confiable en Colombia, y es las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua para el uso recreativo en la playa. Yo creo que ustedes no vinieran más acá, porque las características, o sea, es más, yo sé que va a quedar grabado, pero de todas formas les cuento. Una compañera cuando estábamos en la universidad, su tema de tesis era medir cadmio, que es un metal pesado, cancerígeno, teratogénico y con un montón de características. Los resultados no pudieron ser publicados por temas, sobre todo por afectación al sector turístico en Cartagena. Eso sí podría ser lo que acabaste de decir, Cindy. Sí podría haber algún tipo de contaminación microbiológica considerable dentro de estos cuerpos de agua. Te interrumpí, Cindy, Profe, qué ¿puedo dar pena un contigo. aporte? Eh, Eh, regala un segundito que Cindy tenía la palabra y ya te doy la palabra a ti, Sebas. bueno, y como último, su merced estaba hablando sobre el mercurio, que, el, Ujú. que ese pez, digamos, el pez, pues inconscientemente se comía el mercurio. También he escuchado sobre el nicuro, el pez nicuro, pero qué tan cierto es que entre más grande sea el pez, hay más contaminación, o sea, más carga de mercurio tiene. O sea, entre más pequeños mejor o entre más grandes no. Esa es la pregunta también. Bueno, eso depende de todo el sistema, digamos, alimentario del pez y de todas sus características fisiológicas, ¿no? Algunas especies no, digamos que a pesar de tener contacto con el metal, no tienen tanta asimilación de estos metales pesados como otros, ¿cierto? El nicuro no lo conozco. El caso que les hablaba, pues, el bagre, por ejemplo, es una especie muy común acá. No sé si en sus comunidades también se ve, pero hace parte como de la cultura tradicional de nuestra región. O sea, es una especie que entre más, digamos, tenga algún tipo de relación con estos metales pesados, más podríamos considerar que tiene un factor de riesgo considerable, ¿no? Eh, Hay un estudio de, de la Universidad de Cartagena adelantado por el Centro de Toxicología Ambiental, en el cual hicieron, digamos que, un mapeo en la región Caribe de la concentración de mercurio en diferentes especies de peces y digamos que determinaron que sobre todo en el hígado de los peces estaba, digamos que la mayor concentración. Considerable en la especie que les estaba mencionando porque es una especie que se cría
en el fondo del río. Por eso se les llama bentónicos. Y estas especies, como están debajo, casi siempre son ciegas o tienden a ser poco, ¿cómo les digo? O sea, por la profundidad del río, pues ellas no tienen la capacidad de pronto determinar qué es lo que están comiendo. ¿Sí? Y esto hace pues que obviamente su riesgo sea mayor. ¿Estamos, Cindy? Sí, señor. Ok, Concreto de eso. ok. Sebas, ahora sí suéltala, dicen por acá en la costa. Suéltala. No, pues mi aporte era en el sentido, pues primeramente, si su merced no conoce el nicuro, eso es un pez el cual pues habita en charcos en donde las aguas tienen mucha concentración de lodo, son muy barrialosas, como se le dice. Ok, o sea, es Entonces, la misma sí, característica de lo que les decía ahorita. Es bentónico, ajá, quiere decir que está en el fondo. sí, sí, porque esos son más que todo así de lodo. Y entonces esos pescados tienen una peculiaridad que es que cuando digamos el nivel del agua está bajando mucho, a esos pescados, pues muy bien, no sé, pues sí, pero pues según lo de acá es que a esos pescados mi bombero, ¿Las qué? la, las moscas depositan las larvas. Entonces uno se da cuenta los pescados cuando, o sea, esos pescados en sí, cuando ya están engusanados, usted no los puede comer porque lo intoxican. Y entonces tiene una peculiaridad que usted se da cuenta cuando tienen gusano es porque lo que es la parte de las agallas y el vientre se le pone rojo. Entonces, si no sabía, eso es un nicuro. Es como un No, ya sé bagrecito. que cuando me ofrezca el Nicuro digo que no. Ya lo tengo referenciado. Ya y No, pues gracias a ustedes. esta no es muy rico, es muy rico. No sé si usted ha comido roncho, que el roncho es delicioso también, por si no lo conocen. Bueno, entonces Nada, para pero, de lo pero son de qué zona, en qué zona se ven o cómo. del Casanare, Ok. la Orinoquía. El roncho es un pescado parecido a un bagre, solo que tiene escama, no es liso, tiene escama y aquí lo consumimos mucho. Los campesinos lo consumen mucho porque ese se coge tarrayado en las cuencas de los ríos. Sale Ujú. mucho pez. Muy rico. Es como el pescado más ese y el que le dicen boca chico, eso que yo creo que su merced sí lo distingue. Sí, claro, el Boca Chico sí es muy común del río Magdalena, ¿no? Sí. Es como acá una vez, allá en el tema, una vez hubo aquí una problemática por pues que acá hay mucha explotación petrolera, ¿sí? Sí. Y en del sur del municipio, de acá, de acá del Casanare para el sur, hay varias petroleras en las cuales pues estaban lo que eran el tema de la explotación, estaba generando contaminación a los ríos. Y la misma gente empezó a identificar que los pescados estaban muriendo debido a eso. Eso pasó unas problemáticas, de hecho acá tan demandas, tutelas, pero como dice usted, esos son temas demasiado adversos porque esos temas, por más que haya contaminación, por más que haya lo otro, esos quedan en veremos porque nunca solucionan nada de esos temas. Y entonces en esa parte del municipio, del sur de acá del departamento, esas aguas, mucha gente dice que tienen los pozos profundos, pero esos pozos profundos, el agua ya es muy contaminada. O sea, ya ni de los pozos profundos se puede ver por el tema hasta de las aguas negras, de la región ahí de la localidad, Eh, que caen directamente a la tierra. Entonces, pues, Eso es un no tema sé. bastante complejo. El tema de las aguas subterráneas es bastante complejo debido a que en muchos casos no hay alcantarillado y la solución de las viviendas es pues enterrar las aguas residuales. Ya, Y las aguas residuales van hacia los acuíferos, que son digamos que el almacenamiento de agua potable, de agua subterránea, lo que hace pues la contaminación.
Interesante eso, sobre todo el tema de la explotación petrolera, porque con respecto a eso, eso aumenta significativamente bueno, las características del petróleo como tal. Ustedes saben que eso es oleoso, es grasoso, ¿cierto? Y lo que hace entonces es, digamos que, cubrir la capa superior del cuerpo de agua, lo que no permite que entren los rayos del sol. Y los rayos del sol dentro del agua son los que permiten, digamos que, haya una, como con respecto a la temperatura, o sea, que la temperatura sea adecuada para las especies que están allí. Y asimismo, algunas especies, sobre todo el fitoplancton, que es, digamos que, unos pequeños seres vivos que están dentro del agua, son los que proveen de alimento a algunas especies de peces. Entonces, esto es bastante considerable. Hay, por ahí leí hace un tiempo una propuesta en Colombia para, digamos, hacer un sistema de calidad del agua en los cuerpos de agua cercanos a las explotaciones petroleras en Colombia. No sé si eso ha tenido o ha surtido efecto dentro de estas situaciones, pero había un sistema de monitoreo constante donde tomaban muestras, digamos que las autoridades ambientales de forma, eh, digamos que frecuente, para poder garantizar esas características de los cuerpos de agua cercanos a esas explotaciones. Señores, ¿algo más? No, todo melo, todo melo. Ya viste, yo te dije suéltala y tú me dijiste melo. Esa no es de acá de la costa. Melo es melo de bacano. Sí, sí, yo sé. Ya la había visto por ahí, que creo que había como una canción. Estamos melos. Exactamente, ya viste, estoy actualizado, no me puedo quedar atrás. Anda. Bueno, señores, si no hay más preguntas y comentarios frente a la temática, Le colocamos esto, ¿no? Sí. entonces identifiquemos las actividades que ustedes están realizando en esta actividad del proyecto, Ándale, en tú. esta actividad de aprendizaje, perdón. Entonces, ya procedo a compartirles ayuna. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Vamos a ponerlo en el modo aprendiz para que no lo vean como lo veo yo. Escalera meter Bueno, la... entonces estamos en la actividad 2 del proyecto, ¿cierto? Esta vaina se ve como raro hoy.
Ah, ok, lo estoy viendo como ustedes, qué pena. Yo les iba a decir, uy, esta vaina se borró. Vamos a ver que como estoy viendo como aprendiz, no veo todo lo que ustedes ven. Entonces, en la segunda actividad del proyecto estamos en la actividad de aprendizaje. Estamos en esta. Estamos en la actividad de aprendizaje GA2 2802 01242 AA1. Estamos en la primera actividad de aprendizaje de esta competencia. Entonces, aquí tenemos la primera actividad, es un diagrama con las propiedades del agua. Esta actividad dice que debemos hacer un diagrama en formato Word, PowerPoint o PDF en una página. Importante eso porque en algunas actividades que he revisado dice una página y me entregan 4. Ojo, allí deben incluir en ese diagrama los principales términos relacionados con las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del agua. Deben identificar qué atributos o características debe tener el agua para consumo humano, para agricultura, para ganadería o la industria. Deben especificar la manera como esas propiedades influyen en la calidad del agua. Pues las hojas hay un poco, ¿no, marica? Deben emplear diversos materiales y metodologías como dibujos, esquemas, carteleras, etc. Y para eso se pueden entonces... ¿Y si no quedaron con reinas hacia abajo? Para eso pueden entonces hacer uso del anexo, el cual da las características entonces referentes a ese diagrama. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Yes, yes. Okay. Ok. La segunda actividad es un cuestionario en el cual hace unas preguntas con respecto a métodos de preservación, conservación y toma de muestras. Ese creo que ya ustedes saben cómo es el tema. Hay que hacer el intento de la prueba. Tienen 2 intentos permitidos y el de mayor puntaje es el que le queda como evidencia. Y para aprobar tienen que sacar más de 70 puntos de 100. ¿Vamos claros ahí? Sí. Sí, señor. Seguimos entonces. La tercera actividad de esta actividad de aprendizaje es un video sobre equipos e instrumentos de medición. Este video se debe hacer conformando equipos de trabajo de máximo 3 aprendices. Ojo, si de pronto porque no me da el tiempo, porque yo no puedo, porque es que es difícil reunirme con otros compañeros, entréguenlo individual. Pero si tienen la posibilidad de hacerlo en grupo, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque las ideas que se me ocurren a mí no son las mismas que se le ocurren a mi compañero. Ojo, ese aprendizaje colaborativo también, digamos que complementa lo que nosotros hacemos dentro de esta formación. Este video no puede tener más de 8 minutos y debe estar en formato video. Y
debe contar con buena definición, buen sonido y enfoque, no que estamos grabando el video y estamos mostrando la pared y nosotros estamos del otro lado o está pixelado o no se escucha el sonido. Y es preferible que ese video lo hagan de forma horizontal. Esto es importante porque de esa manera la cámara presenta a digamos, un rango mayor dentro del video. Deben presentar los equipos empleados en el muestreo de agua y su correcta operación de una manera clara y fácil de comprender. Hey, yo sé que me van a preguntar, profe, pero es que yo no tengo un multiparámetro, por ejemplo. Impriman o hagan una maqueta o como ustedes lo consideren, que puedan mostrar el equipo que se utiliza para ese muestreo de aguas. Estamos Sí, señor. en la demostración de la Profe, operación profe, del ¿cómo así? equipo. O sea, bueno, no sé, siga. En la demostración de la operación del equipo pueden compartir, por ejemplo, un flujograma de cómo se utiliza el equipo para hacer ese muestreo. Yo comprendo que nosotros no tenemos en la casa no sé, un pHímetro, un multiparámetro, y cada uno de esos equipos necesarios para hacerlo. Pero sí que de pronto compartamos la forma en la que yo lo utilizo para poder realizar ese muestreo. También esta actividad tiene un anexo en el cual pueden, digamos que, seguirse para poder desarrollar el video. Cuéntame. O sea, digamos, en el tema de, usted está diciendo de mostrar los equipos, pues ya usted ya lo Sí, dijo, señor. pero no tenemos equipos. Cuando hablamos de flogramas y lo del video, estamos hablando de igualmente de los videos expositivos que hemos hecho, lo podemos hacer en el computador así normal Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando su merced habla de flograma es en alguna diapositiva explicando el Sí, equipo bien. señor. Sí, señor. O sea, yo voy a mostrar, por ejemplo, cómo utilizo no sé, un equipo para medir pH en el agua. O sea, ¿cómo lo ¿Sí? utilizo todo? ¿Cómo lo utilizo? Hombre, yo primero lo prendo, después lo calibro, después hago esto, después le hundo aquí y finalmente así hago la medición. Ya saben entonces que la entrega de esta evidencia es un video sobre los equipos e instrumentos de medición. ¿Se va a YouTube, profe? ¿Cómo? ¿Ese va a YouTube? Sí. Preferiblemente que lo suban a YouTube. Es más fácil que lo suban a YouTube. Compartan el link a que suban el video en Sayuna. Sí, por eso, o sea, así como los otros. Sí, claro, no hay ningún tipo de listo. problema. Listo, profe. Y ojo que el video debe durar 8 minutos. Recalco nuevamente, si tienen la posibilidad de hacerlo con otros compañeros, pónganse de acuerdo. Armen el grupo. Ya la evidencia está configurada por si de pronto van a hacerlo en grupo, ustedes puedan colocar la evidencia del grupo. Ahí colocan, cada uno sube su evidencia y ahí se encuentra de que están subiendo una evidencia de un grupo. O sea, digamos, ahí cuando se suba el video se puede colocar el nombre de todos los integrantes a lo último. Igualmente cuando le coloque el link. Sí, claro. Claro que sí. No tiene nada que ver si uno si uno lo hace en grupo y no lo sube, si no lo suben en la de uno. Cuando la vayas a subir, si lo haces en grupo, ahí te va a preguntar quiénes son los integrantes. No, pero si no lo subo en el mío. Es que en el momento en el que lo vaya a subir, le va a preguntar si lo hizo en grupo, quiénes son los demás integrantes del grupo. Y automáticamente se sube en tu espacio también. Ok, profe, hágale, gracias. La siguiente evidencia es un cuadro resumen del manejo, peligros y riesgos sobre productos químicos.
debido a que estos productos químicos son utilizados en el análisis de aguas. Entonces, vamos a revisar las hojas de seguridad de cada uno de esos productos empleados en el análisis de agua. Vamos a hacer un análisis del tipo de sustancias que se utilizan en el análisis de agua. Vamos a identificar sus principales propiedades, así como los riesgos por la manipulación de esos productos químicos, y todo eso lo vamos a hacer en un cuadro comparativo según este esquema que está aquí: la sustancia 1, la sustancia 2, la sustancia 3, el tipo de sustancia, los efectos en la salud y los elementos a tener en cuenta para mitigar esos efectos nocivos. No es que yo utilizo, no sé, ácido sulfúrico. Eso es un ácido, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de ese ácido? Me puedo quemar. ¿Y qué elementos puedo utilizar para mitigar esos efectos? Por ejemplo, utilizar guantes. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok, entonces vamos a entregar ese cuadro resumen en Word o en Excel o en PowerPoint o PDF, y este tiene una extensión máxima de 2 páginas. Bueno, profe, pero yo tengo una pregunta. En el tema del tema de las sustancias, ahí nos habla sobre los análisis. Esa está ahí en la misma plataforma, ¿no? ¿Cómo así? O sea, yo miré la actividad y ahí me hablaba sobre los tipos de sustancias. No creo que las sustancias en sí nosotros coloquemos cualquier sustancia específica, sino la que es como la que nos especifica en la guía, ¿no? O Ajá, tienes que identificar qué sustancias se utilizan para el análisis de agua y colocarlas aquí. Donde dice sustancia 1, colocas esa. Donde dice sustancia 2, colocas la segunda. Donde dice sustancia 3, colocas la tercera. Y así vas colocando cada una de ellas. Primero que tienes que hacer, identificar cuáles son las sustancias que se utilizan para el análisis de aguas. Las colocas ok, en la primera casilla, y en la segunda le colocas qué tipo de sustancia es, en la tercera los efectos, y en la cuarta los elementos para mitigar esos efectos nocivos. ok. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, señor. Yes. Y no, si no, cualquier cosa le preguntamos nuevamente. Exactamente. Cualquier cosa me pregunta nuevamente. Ya me acordé de una cosa. Señor, si usted me pregunta por el WhatsApp y me pregunta por el, como ya yo te respondo por WhatsApp, ya yo estoy convencido que yo te respondí la pregunta. Resulta que después me doy cuenta que la misma pregunta me la habías hecho en el foro. Y en el foro, tengo que responderte máximo al día siguiente. Entonces, a veces se me pasan los foros porque, como ya tú me preguntaste acá, yo digo, nadie tiene preguntas. Ok, entonces toca borrarlo. No, no se puede borrar. Déjalo ahí. Porque Pero es que yo entonces, siempre lo hago por el foro de inquietudes. Y a veces pasa un día y me digo, mierda, necesito la información, mejor le escribo por WhatsApp. más bien cámbiame el orden. Primero pregúntame por WhatsApp y después me preguntas en el foro. Bueno, pues. Bueno, finalmente, el informe del plan de trabajo para la toma de muestras. Esto es, entonces, un plan de trabajo que debe contener al menos lo siguiente: el tipo de análisis que se realizarán, los puntos para la toma de muestra, los procedimientos para la preparación de equipos, los reactivos que se van a emplear, el método para la conservación de las muestras, el equipo de protección individual, y debe, nuevamente, máximo 3 personas. Ojo,
¿qué es lo que va a traer ese informe? Una portada, una introducción, unos objetivos, una descripción de la metodología, un cronograma de actividades, unos recursos necesarios, unas conclusiones y recomendaciones y unas referencias bibliográficas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a determinar un plan de trabajo para toma de muestras de agua, ¿verdad? Eso entonces lo voy a hacer bajo este contenido que está aquí. ¿Cómo lo voy a entregar? En PDF. Y tiene máximo 10 páginas. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Fíjense que dice aquí, por medio de la presente evidencia se espera que el aprendiz esté en capacidad de diseñar un plan de trabajo en el cual se establezcan los procedimientos a realizar para la toma de muestras, asegurando su calidad y conservación. Profe, Ojo, importante, donde ustedes determinen dónde van a realizar ese plan de trabajo para la toma de muestras. Usted dice, no es que lo voy a hacer en el río Bogotá. Pues entonces lo diseño con respecto a ese lugar. ¿Estamos claros? Cuéntame, Sebastián. Sebastián iba a decir algo. yo iba a decir algo, profe, y no, que la señal voy en carro y la señal está muy maluca. Ah, ok. Que Señores, si en el mero. preguntas. Ay, bueno, Preguntas con respecto a las actividades, a las evidencias. No, señor, para mí está claro. Ok. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, creo que entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas Y gracias, profesor. quedo atento a sus inquietudes al momento en que estén desarrollando las actividades. Nos volvemos a ver el jueves. Vale, profe. Feliz fin de semana. Igualmente para ustedes.